Era una mañana silenciosa en la estación de servicio, demasiado temprano para el movimiento habitual. La operación parecía rutinaria. 2 vigilantes, algunas cajas de metal y un procedimiento que había repetido innumerables veces. Uno de los hombres se acercó para cerrar la puerta detrás de él, sin sospechar nada. Pero él no estaba solo. Al otro lado del patio, una mujer lo observó todo con calma, sosteniendo un teléfono celular. No era un empleado, ni cliente. Y cuando 3 figuras con capucha salieron de la nada, ella ni siquiera ganó. Lo que siguió al siguiente marcaría a un hombre para siempre y revelaría a los investigadores una red de robos planificados, vigilantes discretos y un grupo que no actuó por impulso. Estudiaron, esperaron y cuando atacaron fue brutalmente velocidad y mucha experiencia. Esta es la historia de una pandilla que trabajó en el centro de Inglaterra y cómo los meses de violencia culminaron en una sola mañana sangrienta. No vivieron como delincuentes ostentosos, sin collar de oro, sin automóvil importado. Detrás de las puertas cerradas, sin embargo, idearon algo meticuloso y violento. Ashley Bell, de 33 años, ya era historia en crímenes organizados. Cuando comenzó esta serie de robos, ya había sido condenado por asalto por lesiones corporales. En 2011, estuvo involucrado en una pelea de cuchillos en la salida de un club nocturno en Coventry. Los testigos vieron golpes y luego el brillo de una cuchilla. Una víctima murió en el abdomen atrás y el codo. Bell no ejerció el arma, pero él estaba allí, participó y lo pagó con años detrás de las barras. Años más tarde, en 2013, fue atrapado nuevamente, esta vez por un descanso en una residencia en Solihull. Los residentes no estaban en casa. Forzó la cerradura, rompió una ventana de la espalda y tomó joyas calificadas en miles de libras. Las imágenes de una cámara oculta lo incriminaron, lo que le valió una sentencia de casi 5 años de prisión. Marcus Cohen, de 39 años, tenía un plan de estudios criminal tanto como, y tal vez aún más audaz. En 2013, participó en un robo de una joyería en Wiltshire junto con otras 4 compinches. Entraron enmascaradas y armadas, destruidas, y huyeron con más de 300.000 libras en joyas. El auto utilizado en el escape, un Citroën Picasso, fue encontrado abandonado y en llamas. Cohen no llegó lejos. Fue arrestado escondido en un bosque cerca del hospital, donde terminó la ruta de escape del grupo. Para ese crimen cumplió 4 años y 8 meses. Para 2018, ambos eran gratuitos y establecían un nuevo esquema. No actuaron solos. Reclutaron a Thomas Bruce, de 29 años, residente de Coventry sin registros públicos de violencia hasta ahora. Pero en el primer robo fue responsable de vigilar a los empleados aterrorizados, con abrazaderas de plástico en la mano. Más tarde, Connor Sanderson, entonces de 21 años, se unió al grupo. Su historia ya mostró una subida preocupante, desde el robo hasta la posesión de heroína con la intención de la trata. Charlene Shaw, compañera de Cohen, también tuvo su papel, sin antecedentes penales, pero a punto de ganar. No fue un montón de aficionados, era una red cuidadosa con cuidado, ensayada en silencio y lista para actuar. Eran poco más de las 6 de la mañana en Streathton, Derbyshire. Las puertas del mercado cooperativo estaban un poco abiertas. Los empleados habían llegado recientemente, desbloqueando las entradas, iluminando las luces y preparándose para otro día tranquilo, hasta que aparecieron. 4 hombres encapuchados se detienen en el establecimiento sin previo aviso, sin grito, no dudas. Uno llevaba un pie de cabra, otro un hacha. Se dividieron. Uno fue directamente al gerente. Los otros arrinconaron a los empleados en una esquina. Tomaron abrazaderas, ataron a las víctimas e hicieron amenazas. Quien se mudó sería castigado. Entre ellos estaba Thomas Bruce, que la policía cree que fueron contratados especialmente para esa misión. Mientras Bell y Cohen llevaron al gerente a la trastienda para abrir la caja fuerte, Bruce fue vigilado. Un empleado dominado por el pánico comenzó a hiperventilarse. No la ató, solo le ofreció un vaso de agua. Fue el único gesto de contención esa mañana. Desde la bóveda tomaron 13.000 libras en efectivo, así como para rascar tarjetas y sellos. No dejaron huellas digitales ni dañaron el sistema de cámara. Aún no. Entraron y se fueron antes de que se activara cualquier alarma. La noche anterior se habían conocido en el Hotel Britannia en Coventry, a solo 50 kilómetros de distancia. Este detalle solo Vi sentaría más tarde, cuando los registros telefónicos los pusieran en el mismo lugar. Por ahora, desaparecieron sin un sendero. Para Bell y Cohen, eso no fue solo un robo, fue una prueba, un método probado. No tomaría mucho tiempo repetir la táctica, pero la próxima vez sería peor. Sismore, Coventry, 6 de marzo de 2018. El Texaco Post estaba en Black Prince Avenue, otro punto de parada para el equipo de transporte esa mañana. 2 vigilantes llegaron temprano, cada uno con su caja de metal para reponer el cajero automático. No había clientes, ningún movimiento
movimiento, solo una mujer caminando pacíficamente por el patio. Dentro de la tienda, uno de los guardias fue al almacén. Al cerrar la puerta detrás de ella, comenzó el ataque. 3 hombres con capucha invadieron el espacio sin previo aviso. No hay palabra, sin segundo perdido. Las imágenes, más tarde lanzadas por la policía de West Midlands, registraron todo. El vigilante fue empujado a la habitación de atrás, donde gritaron para abrir la bóveda. Cuando escuchó, uno de los ladrones golpeó un golpe en la cara. La manzana de la cara se rompió. Sangre se extendió por el piso. No tenía fuerza para reaccionar. Al mismo tiempo, el segundo guardia entró en la última caja y también fue golpeado, esta vez en la cabeza, protegido por el casco. Tomaron 75.000 libras. Fue un golpe frío, realizado con precisión quirúrgica y un control que lo dejó en claro. No sería la última vez. El vigilante que recibió el golpe nunca volvió al trabajo. La herida física se curó, pero el trauma se puso. No fue un robo ordinario. Era meticuloso, cronometrado e implacable. Y la pandilla ya tenía el siguiente objetivo en mente. Ella no invadió la escena, no levantó un arma, incluso entró en el establecimiento. Aún así, Charlene Shaw jugó su papel, y fue un papel esencial para el grupo. Las imágenes del robo de la publicación la muestran caminando lentamente a través del patio de Texaco en Christian. Down, escalones firmes, zapatillas rosadas en los pies. A primera vista, nada sospechoso, pero su actuación fue más calculada de lo que parecía. Ella era la exploradora. Shaw llegó antes de que comenzara el robo y permaneciera afuera, observando a los vigilantes mientras descargaban las cajas de efectivo. Su misión era confirmar el momento en que el último cuadro entró en la trastienda. Esa era la señal. Tan pronto como llegó el momento adecuado, pasó la información y todo comenzó. Mientras los hombres encapuchados actuaban, ella permaneció en su lugar, sin correr, sin esconderse. Acabo de mirar. Todo el robo, incluida la agresión violenta dentro de la tienda, ocurrió a pocos metros de ella. Pero tu trabajo no terminó ahí. Después de que los atacantes huyeron, ella se acercó al guardia herido. Habló suavemente, con expresión neutral, ofreció ayuda, preguntó qué había sucedido, escuchado con cuidado. No estaba tratando de ayudar, estaba recopilando información. Todo lo que escuchó sería transmitido más tarde, no a la policía, sino Marcus Cohen, su compañero y uno de los líderes de las pandillas. Su función no se limitó a marcar el tiempo, se trataba de control. Controle lo que el grupo sabía y cómo se prepararía para el próximo golpe. Para aquellos que vieron las imágenes sin contexto, podría pasar por un simple transeúnte, pero la realidad era bastante diferente. A primera vista, podría pasar por un simple espectador, preocupado, curioso, solo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero se calculó cada gesto, cada segundo que quedaba allí tenía un propósito. Shaw no ocupó un lugar en el círculo íntimo de la pandilla por casualidad. Ella estaba allí porque el grupo confía en ella para ver lo que no podían. Y al amanecer el 10 de mayo de 2018, justo antes de las 6 a.m., la cooperativa en Shepshed, Leicestershire, apenas había abierto las puertas. El personal comenzó sus turnos, las luces encendidas, las cerraduras recién presentadas. Otro día ordinario, hasta que llegó el grupo. Un equipo reducido forzó la entrada, las máscaras en la cara y el bote a las manos. La pandilla operaba en rotación, pero esta vez Ashley Bell y 2 cómplices no identificados que invadieron el establecimiento. Marcus Cohen, aunque profundamente involucrado en robos anteriores, permaneció a distancia. Las investigaciones sugirieron que había ayudado a mapear la tienda la noche anterior, pero permaneció en Hinckley durante la acción. El ataque fue rápido, sin gritos, sin dudarlo. Los invasores avanzaron directamente a las cajas y cajones de inventario. En la parte trasera de la tienda, la ley de empleados estoy rápidamente. Se encerraron en una oficina en la parte posterior y llamaron a la alarma. La estrategia funcionó. La pandilla no pudo romper la puerta. Aún así, no dejaron las manos vacías. Tomaron alrededor de 2.000 libras en efectivo, postales y, lo más importante, el disco duro de CCTV de la tienda. No fue el valor que importaba, sino la precisión. Otro objetivo golpeó antes del amanecer. Otro negocio invadió mientras la ciudad aún dormía. Un empleado que había trabajado allí hace 22 años pidió transferencia poco después. Nunca quise enfrentar esa puerta de entrada de nuevo. El robo fue menos violento que el de Texaco, pero no menos inquietante. Más tarde la policía conectaría este ataque con el mismo estándar: madructores domésticos, entrada forzada y búsqueda deliberada de sistemas de vigilancia. No era el caos, era un método. 6 nombres terminarían vinculados a la conspiración más amplia. Algunos planearon, otros actuaron. En Shepshed, 3 entraron, pero el peso de toda la pandilla estaba detrás de ellos. Ese fue el golpe final de una campaña meticulosamente controlada, la última retirada antes de que todo se derrumbara. Y no fue una queja aislada que los derrumbó.
derribó. No hubo enfrentamientos dramáticos o un último trabajo que salió mal. La pandilla cayó porque los detectives observaron, escucharon y se unieron a las piezas. Después del asalto en Sheepshead, la Unidad Regional de Crimen Organizado, OCO, notó demasiados estándares para ignorar. Tiempos idénticos, métodos de entrada similares, objetivos del mismo tipo. Lo que parecían crímenes aislados comenzaron a parecerse a los capítulos del mismo avión. Los investigadores comenzaron con las imágenes. Revisaron horas de grabaciones de CCTV de los 3 lugares, no solo los robos, sino de los días anteriores. Las cámaras mostraron a los sospechosos regresando a las direcciones, estudiando los movimientos, observando horarios, observando entregas. Luego vinieron los teléfonos. Bell había usado un Ford Puma y un Mini, ambos con placas clonadas para vigilancia antes del robo de Texaco. La policía rastreó estos vehículos y cruzó las comunicaciones entre los miembros del grupo. Una de las pruebas más contundentes provino de mensajes de texto. Casual, codificado, pero devastador. Hablaron de cigarrillos robados, horarios de existencias y divisiones de ganancias que coincidieron casi exactamente con los valores restados. También hubo grabaciones de varios miembros con la misma ropa que se ve durante los robos. Una vez que los sospechosos fueron identificados, los arrestos fueron inevitables. Bell, Cohen y Sanderson fueron arrestados después de que un robo separado atraerá la atención de la policía. En la estación de policía, los detectives los cuestionaron nuevamente, esta vez con 3 robos documentados sobre la mesa. Bruce y Shaw fueron arrestados en diferentes operaciones. El papel de Shaw como círculos oscuros era indiscutible cuando las imágenes se cruzaron con los registros telefónicos. La caída en la pandilla no fue cometida por un solo error, sino por consistencia. Las mismas herramientas, mismos tiempos, la misma estrategia. Cada acción había dejado un sendero, y cuando la policía estaba segura, cuando se formó la imagen completa, actuaron con tanta precisión como había demostrado el grupo. La sala de la corte no estaba llena de reporteros o espectáculos, sino peso. Testimonios de víctimas traumatizadas, fotos de cámaras de seguridad, informes forenses. Lo que se desarrolló en el Tribunal de la Corona de Warwick no fue solo un juicio por robo, fue la exposición de una red. 5 personas en los acusados, cada una con una función, cada una vinculada a un acto específico. Pero los fiscales no querían demostrar solo a aquellos que habían empuñado la barra de hierro. Querían demostrar la conspiración, la planificación, la posición de cada pieza, la coordinación. Ashley Bell y Marcus Cohen se presentaron como los arquitectos centrales. El juez describió sus acciones como profesionales y deliberados. Bell había sido atrapado en vigilancia ante el robo de Texaco, impulsando las rutas de reconocimiento en señales falsas. Cohen se había mantenido en contacto con varias extremidades en los pasos de planificación y tenía antecedentes que revelaban un patrón claro. Charlene Shaw argumentó la acusación. No había actuado por pánico o confusión. El tribunal estuvo de acuerdo. Fue considerada culpable de conspiración por robo. Connor Sanderson, entonces de 21 años, ya tenía una historia que incluía robo y tráfico de drogas. Su defensa afirmó que no había estado presente en los 2 robos a la cooperativa, pero admitió su participación en el caso de Texaco. Se declaró culpable. Thomas Bruce fue acusado del robo en Streatham. El juez notó un solo gesto de contención, trayendo agua a un empleado de pánico, pero dejó en claro que no cambió los hechos de su participación. La tesis de la fiscalía era clara. No eran 6 personas que actuaban dispersas, sino una conspiración coordinada diseñada para minimizar el riesgo y maximizar las ganancias, sin considerar el costo de aquellos que cruzan su camino, y ese costo ahora fue expuesto. Las víctimas que abandonaron los trabajos, invadieron casas, desfiguraron caras, transformaron vidas. La pandilla no solo había tomado dinero, había dejado atrás un daño que no podía medirse. El juez no dudó. Cada acusado fue condenado no solo por lo que hizo, sino por cómo lo hizo, con precisión, planificación y desdén total para las personas en su camino. Ashley Bell, de 33 años, recibió la pena más larga, 22 años de prisión, con un periodo prolongado de licencia condicional. El tribunal lo consideraba un criminal peligroso. Su historia incluyó robo, recepción y condenas anteriores por violencia severa. Había sido una pieza clave en la planificación del asalto de Texaco y estuvo presente en los momentos más brutales de la operación. Marcus Cohen, de 39 años, fue sentenciado a 21 años, también clasificado como un criminal peligroso. Ya en libertad condicional por robo de joyas de 300,000 libras, fue responsable de orquestar múltiples acciones en el caso, incluida la vigilancia y la comunicación entre los miembros. Su conexión con Charlene Shaw había hecho el asalto a Texaco. Connor Sanderson, de 21 años,
años, recibió 14 años de prisión. Su papel en el robo de Texaco fue innegable, y la policía también lo llamó un robo y posesión de heroína con la intención de la trata. En la sentencia, el tribunal reconoció su edad, pero no tan atenuante. Sus crímenes eran demasiado graves, cometidos con plena conciencia. Thomas Bruce, de 29 años, fue sentenciado a 14 años, de los cuales al menos 2/3 deben cumplirse en su totalidad. No hay derecho a la libertad condicional temprana. El juez destacó un pequeño gesto de humanidad en el crimen. Bruce habría tratado de calmar a una víctima durante el robo, pero eso no fue suficiente para atenuar su participación activa en la planificación y ejecución del robo. Justice consideró que si bien el acto merecía reconocimiento, no podía borrar la gravedad de sus acciones. Charlene Shaw, de 39 años, recibió una sentencia de 5 años de prisión. A diferencia de los demás, no tenía antecedentes penales ni antecedentes de violencia. Sin embargo, el juez era enfático. Su posición en Texaco le dio una posición de confianza y sabía exactamente lo que estaba haciendo, que fuera más fácil proporcionar información crucial para el robo. Su convicción reflejó no solo la colaboración con el crimen, sino el descanso deliberado de una responsabilidad profesional. Scott Bowman, de 29 años, fue el único miembro del grupo que no fue juzgado. Sigue siendo un fugitivo, con un mandato de arresto abierto, mientras que los otros cumplieron sus sanciones. En total, los miembros condenados totalizaron casi 60 años de prisión. Cada oración se calculó no solo para la brutalidad de los actos, sino por el nivel de organización detrás de ellos. No era un crimen impulsivo o desordenado, era una operación estructurada y metódica que colapsaba bajo el peso de sus propios defectos. Las sanciones aplicadas plantean preguntas inevitables: ¿la justicia correspondiente a la violencia impuesta por las víctimas? ¿O algunos deberían haber recibido castigos aún más severos considerando el daño causado? La discusión sobre la proporción entre el crimen y el castigo sigue abierto, especialmente en los casos en que la planificación de frío se superpone con la emoción del momento. Para aquellos que están interesados en casos reales como este, narrados con precisión, sin sensacionalismo y basándose solo en hechos probados, siempre hay más historias para explorar. Active notificaciones para no perderse los próximos análisis y hasta entonces mantener alerta a los detalles que a menudo pasan desapercibidos pero definen el curso de la justicia.